El odio es un sentimiento muy malo que a veces aparece sin venir a cuento y que a veces ataca a futbolistas profesionales. Y hoy venimos a hablar de 6 jugadores muy conocidos, la gran mayoría de ellos, que son odiados por una gran parte de la población de Alemania sin venir muy a cuento. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Evidentemente yo no soy quien para juzgar qué siente, por qué siente, cómo siente y cuándo siente lo que le pasa a cada uno. Pero sí que quiero dejar claro para empezar este vídeo que no comparto el odio que reciben los futbolistas que voy a contar en el vídeo de hoy y debería decir que la gran mayoría de ellos. Porque una cosa es que no te guste como futbolista, una cosa es que no compartas, pues, incluso algo de su vida extradeportiva, pero el odio es un sentimiento muy fuerte, muy feo, y que está relacionado con cosas muy extremas. Entonces, sentirlo hacia una persona que, uno, no sabe quién eres, y dos, no te ha hecho nada a ti personalmente, me parece extremo. Evidentemente, si hay un caso en el que un futbolista te hizo algo a ti personalmente, pues ahí ya no me meto. Pero hablo del odio generalizado. Habiendo hecho este pequeño disclaimer inicial, vamos a arrancar con el día de hoy, con el vídeo de hoy, porque son 6 futbolistas. No son muchos. Evidentemente, si os gusta este vídeo, puede haber una segunda parte. Aprovecho para recordar que os suscribáis, que dejéis un me gusta, que esto siempre ayuda al canal. Pero son 6 futbolistas porque eran las historias que más fuertes me parecían, pero hay más. Evidentemente, el odio pues campa sus anchas por los estadios de fútbol y en Alemania no es menos. Quiero dejar claro que es odio por los alemanes, sobre todo por los fans del fútbol de Alemania. No tanto porque hay gente que estará en su casa en Heidelberg a la que le importarán un pimiento, para bien y para mal, los futbolistas que voy a mencionar hoy. Pero futbolistas odiados por fans del fútbol de Alemania. Vamos a empezar por el primero. Uno que tristemente ha pasado de ser muy querido a muy odiado en cuestión de pocos años, de poco año incluso, porque no ha dado tiempo ni siquiera a que sea más de un año, que es Jude Bellingham. Jude Bellingham, exfutbolista del Borussia Dortmund, actual futbolista del Real Madrid y, si no me equivoco, en el podio del Balón de Oro, Balón de Bronce esta temporada, en el Balón de Oro de 2024. Jude Bellingham era un futbolista que cuando estaba en el Borussia Dortmund se le apreciaba mucho porque era esa joven promesa que estaba en un equipo pues que no estaba entre los primeros aspirantes a los grandes títulos en Europa, y cuando se va al Real Madrid ya se va con una parte de los aficionados del fútbol de Alemania que no acababan de encajar con él, sobre todo una parte de la afición del Borussia Dortmund, por lo que pasó con Nico Schulz en un partido de Europa League en el que él le dijo que no puede dar ni un puñetero pase, que es una mierda siempre. Luego, no poder jugar su último partido en 2023 ante el Mainz, en el que perdieron la liga por la diferencia de goles con el Bayern, le dañó su imagen, aunque no es culpa suya, estaba lesionado. Mucha gente insistía en que podía haber forzado y no lo hizo para no perder su fichaje por el Real Madrid. Me parece feo incluso que haya gente jugando o diciendo qué harían ellos en caso de estar en la situación de Jude Bellingham, cuando todos posiblemente hubiéramos hecho lo mismo, porque es que además ya no es su posible fichaje por el Real Madrid, sino es su salud, y ante eso no hay por encima nada. Luego hay cosas que pasaron una vez llegó al Real Madrid, que dijo que después de un partido ante el Getafe, en su primer partido con la cubierta cerrada, que era el mejor ambiente que había vivido en un campo de fútbol. Evidentemente yo no he vivido eso como futbolista con una victoria con gol en los últimos minutos. Pero entiendo que haya parte de la afición del Dortmund, no odio, pero que se sintiera dolida, porque al final el Dortmund y el Signal Iduna Park es un estadio que aprieta mucho y Bellingham ha estado en noches muy tochas del Signal Iduna Park como futbolista principal y ha sido el que ha recibido mucho apoyo por parte de uno de los equipos y de una de las aficiones más importantes y más calientes de Europa. Luego está su reacción cuando acabó la final de la Champions ante el Dortmund, que empezó a celebrarlo de manera muy efusiva justo mientras pasaba Marco Reus, y esto no gustó a muchos aficionados alemanes. Luego se le criticó mucho que no saliera en el vídeo de despedida de Marco Reus, como sí hicieron, por ejemplo, exfutbolistas como Sancho o incluso Rafael Guerreiro estando ya en el Bayern München. Y luego hay que decir que en el último partido que ha jugado el Borussia Dortmund ante el Real Madrid, hace poco, en el Bernabéu, cuando salió a ver el campo y tal, hubo unos cuantos aficionados, no todos, que le abuchearon.
mí me parece que simplemente es un caso de un futbolista que se marcha a otro equipo y que evidentemente celebra haber ganado su primera Champions League, con además partido importante, si no me equivoco, da la asistencia del gol de Vinicius, después del fallo de Ian Madsen. Entonces, bueno, evidentemente, como dije al principio, no comparto nada de este odio, simplemente os cuento qué motivos explican los aficionados alemanes que hay detrás de, pues quizá no el odio, pero la animadversión que tienen hacia Jude Bellingham en estos momentos. Pero también es cierto que hay una grandísima parte de los aficionados del Dortmund, evidentemente esto no es el sentir de toda la afición del Dortmund, que aprecia mucho lo que hizo Jude Bellingham en su tiempo en el Dortmund y que todavía le guarda muchísimo cariño, y que seguro que si ficha Jude Bellingham por el Dortmund y va a presentarlo, Jude Bellingham por el Dortmund y va a presentarlo Jude, habrá mucha afición del Dortmund que se alegrará. El segundo nombre, y este ya sí que es odiado por prácticamente toda Alemania, es Timo Werner, por varios motivos. Para empezar, canterano del Stuttgart, se fue del Stuttgart al RB Leipzig, así que para empezar le achacan que se alió con el enemigo, ¿vale? Por además, bueno, el Stuttgart, equipo muy tradicional, con una cantera muy fuerte y tal, bueno, pues le sentó muy mal a los aficionados del Stuttgart. Recordaréis del vídeo del Hoffenheim, y si no lo recordáis, os lo recuerdo yo y podéis ir a verlo, que usan el nombre de Timo Werner como un eufemismo de hijo de su madre en pancartas, así que el odio es bastante fuerte. Es posiblemente una de las figuras más importantes de la factoría Red Bull, porque fue máximo goleador, o estuvo cerca de máximo goleador en una temporada en la Bundesliga, porque es un futbolista que ha tenido mucho caché, uno de los ventas más caros de la historia del club, y entonces pues se le considera como uno de los principales representantes de Red Bull. Pero luego es que todo explotó en su primera temporada en el Leipzig, ¿vale? Por un penalti contra el Schalke en 2016. El Leipzig recibió al Schalke. Al empezar el partido, Timo Werner se tiró, se tiró, ¿vale? Buscó el penalti, se tiró, se lo dieron, marcó el gol, ganaron el partido 2-1 y luego se dio cuenta de su error y se disculpó públicamente. Incluso el árbitro que otorgó el penalti más tarde se disculpó con el Schalke. A pesar de esto, no fue multado ni sancionado por la Federación Alemana de Fútbol, lo que enfadó todavía más a los aficionados del Schalke y de gran parte de la afición de la Bundesliga. Desde ese momento le pitaban en todos los estadios de Alemania, incluso cuando jugaba con la selección alemana, y meses más tarde tocó la visita al Veltins Arena. Cuando en el marcador se pudo ver 1-1 las caras y pues las imágenes del 11 del Leipzig, ¿vale? Iban poniéndolos 1-1, lo mítico que suele hacer en la previa de los partidos. Timo Werner apareció sin cara y sin figura, como si fuera simplemente un muñeco, como estáis viendo en la imagen, y hay que decir que tuvo que necesitar ayuda del psicólogo del RB Leipzig para superarlo. Ha recibido abucheos con Alemania en muchos partidos. Además, mucha gente entendía que el hecho de que a veces no pudiera jugar con la selección por este problema que tenía con la audición y demás eran excusas. A mí me parece que, otra vez, decir que un problema médico de un futbolista es una excusa o es una tontería me parece algo bastante grave. Y luego el momento más claro del odio a Timo Werner es el famoso vídeo en el que dos policías están en un vestuario, se encuentran de repente una camiseta de Timo Werner y empiezan a cantar Timo Werner está en Hugenson, Timo Werner está en Hugenson, que básicamente quiere decir Timo Werner es un hijo de, y ya sabéis cómo continúa, para justo luego, antes de acabar el vídeo, escupir a la camiseta de Timo Werner con el RB Leipzig. Así que Werner no es un futbolista al que aprecie mucho en Alemania. El tercer nombre es mucho más reciente y de hecho se pudo vivir en la Eurocopa, es Marco Kurella. Sorprendentemente, un futbolista que a mí me cae muy bien, más allá de que me parece un enorme lateral y que creo que fue importantísimo para la victoria de España, en la Eurocopa, me cae muy bien Marco Kurella. Todo lo que hizo con pues el tema del pelo, el viral de Kurella, me parece que pues incluso sus relaciones con Haaland a posteriori, me parece que es un tipo muy grande, un crack, pues debo decir que me apena que a un tío que a priori me parece un crack, pues le cayera el odio que le cayó en la Eurocopa justo cuando en teoría iba a estar en su mejor momento. Y debo decir que, antes de contároslo bien,
reaccionó y lo llevó de una forma en que muchísimos no habrían sido capaces. Por recordar un poco y por poner algo de contexto, Marc Cucurella en cuartos de final en el partido entre España y Alemania. Al final del partido hay una jugada muy polémica, Musiala tira desde fuera del área, da en la mano de Cucurella. El árbitro, que si no recuerdo mal es Anthony Taylor, no pita penalti. Para los que me digáis que es que había un fuera de juego previo, no, porque el comité de árbitros de la UEFA reconoció hace unas semanas que debería haber sido penalti y que Anthony Taylor se había equivocado. Eso hizo que, sin que fuera culpa de Cucurella, porque Cucurella fue el mismo que admitió que cuando vio que Anthony Taylor no pitaba penalti se había quitado un peso muy grande de sus hombros, muchos alemanes la tomaran con el pobre Marc Cucurella. Y en la semifinal ante Francia, en el Allianz Arena, en el que muchísimos alemanes habían comprado ya entrada para el partido y había más alemanes que españoles o franceses en el Allianz Arena, cada vez que Cucurella tocaba el balón le cayó una pitada monumental del estadio, monumental. Cucurella, lo que decía, reaccionó mucho mejor de lo que habrían reaccionado otros, y dijo lo siguiente: al principio me sorprendí mucho, me di cuenta por primera vez cuando leyeron mi nombre antes del partido y mucha gente me empezó a abuchear, pensé un poco y pronto me di cuenta de que habían venido por la situación de la mano. No me importó demasiado, pero al mismo tiempo me dio un poco de pena que algunas personas vinieran a ese partido solo para abuchear a un jugador. Algunas personas desperdiciaron entradas que podrían haber sido para aficionados que realmente hubieran disfrutado del partido. Me parece que es un señor de los pies a la cabeza Marc Cucurella con esta respuesta, porque podría haber dicho que pensaba que todos los que le habían insultado eran unos idiotas y habría tenido toda la razón del mundo. Así que Marc Cucurella, chapó. Por ponernos algunas reacciones alemanas en Múnich, cosas que me encontré yo mismo en la ciudad. Para empezar, aquí veis esta imagen de este aficionado de Alemania que dice lo siguiente: portero del torneo, ya veis ahí ese edit para empezar de Cucurella con Luis Suárez en el Mundial de 2010 ante Ghana, con esa mano salvadora en los últimos momentos para que luego el penalti lo fallara la selección ganesa, y luego el edit con Cucurella en lugar de Unai Simón. Pero bueno, os he dejado antes, si no recuerdo mal, no, os iba a dejar ahora el vídeo de cuando le pitaban y tocaban el balón, porque la verdad es que es bastante fuerte, y esto fue durante toda la Eurocopa, porque es que en la final en el Olímpico también pasó. Entonces, bueno, es un jugador al que a día de hoy yo creo que se ha rebajado bastante el odio, pero en ese mes posterior a la Eurocopa hubo mucha gente que pagó los platos rotos de la eliminación de Alemania y de su ilusión y del penalti no pitado con el pobre Cucurella, que simplemente fue el que sufrió aquello. Entonces Cucurella en realidad no es más que una víctima de toda la situación, porque además le ha tocado vivir todo el odio de toda la gente. Así que, habiendo dicho esto, os dejo los pitidos que le hacían en las semifinales y seguimos con el vídeo. El cuarto nombre, el cuarto futbolista, es Frank Rijkaard. Aquí tenemos que hablar de un jugador retro y de algo que sucedió y que fue muy conocido, muy hablado, muy comentado en la década de los 90, en el Mundial de 1990. Países Bajos y Alemania se enfrentaron, creo que si no me equivoco, en octavos de final. Era el momento quizá en el que más odio ha habido jamás entre los dos países. Para empezar, Países Bajos venía de ganar, si no recuerdo mal, en el 88 la Eurocopa en Alemania, eliminando a Alemania, creo, en semifinales, es decir, un momento muy importante para el país neerlandés, y en los octavos del 90 se enfrentaban Alemania y Países Bajos. Después de que a Rudi Völler le hiciera una entrada a Frank Rijkaard, posteriormente fue amonestado Rijkaard y le escupió al pelo de Völler. En el siguiente tiro libre, Rudi Völler y el portero holandés Van Breukelen tuvieron un contacto, ambos trataron de conseguir el balón y Van Breukelen y Rijkaard le gritaron a Völler y Rijkaard tiró del pelo a Rudi Völler. El árbitro expulsó tanto a Rijkaard como a Rudi Völler y Rijkaard volvió a escupir en el pelo de Rudi Völler por segunda vez cuando ambos jugadores dejaron el campo. Alemania ganó el partido 2-1 y luego ganó el torneo siendo campeón del mundo y recibiendo la tercera de las estrellas que tiene aquí presentes. Desde entonces, y a pesar de que a posteriori pidió disculpas a Rudi Völler ese mismo día del partido, se le odia en Alemania, tiene el apodo de llama, ¿vale? La llama, el animal, por la cantidad de veces que escupe, y hay que decir que en el 96 llegó incluso a escribir una carta abierta a la gente
concreto los alemanes, para disculparse por lo que había hecho. Pero es que toda esta historia tuvo un giro muy interesante años después porque posaron para un anuncio juntos. El anuncio en cuestión era para una marca de mantequilla que presentaba a ambos, los dos futbolistas, a Rijkaard y a Rudi Völler, luciendo grandes sonrisas, batas de un color así, pues crema, blanco roto, y ambos con su peinado característico y sus rizos, mientras estaban pues sentados en la mesa del desayuno. Lo que dijo Rudi Völler fue: a una compañía holandesa de mantequilla se le ocurrió la idea de una reconciliación pública bajo el lema Everything in butter again, que es un proverbio alemán que significa que todo está bien de nuevo, es decir, todo está en mantequilla de nuevo, quiere decir que todo va pues así, deslizándose de manera, pues como la mantequilla en una sartén cuando se empieza a derretir, ¿no? Que va así moviéndose de manera muy suave, pues la compañía quería hacer esta analogía y al mismo tiempo pues mover un poco su marca de mantequillas. Hay que decir que lo que ambos consiguieron hacer a nivel económico con el anuncio fue donado a caridad, y Rudi Völler ha dicho que si no hubiera sido el caso, es decir, que si Rijkaard o él se hubieran lucrado personalmente de ello, pues no lo habría hecho. El quinto futbolista, el quinto nombre más conocido es, tristemente, un futbolista que me apasiona, que ojalá vuelva al Borussia Mönchengladbach y que es uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, ya no de Alemania, sino de la historia del fútbol, como es Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen ha tenido muchos enfrentamientos con los alemanes y con la afición del Bayern en concreto, sin querer tenerlos, es decir, han sido enfrentamientos unilaterales, ¿vale? Unidireccionales, de la afición del Bayern, de los defensores de Manuel Neuer, hacia Marc-André ter Stegen. Todo empezó hace años, cuando él llegó a decir o llegó a insinuar que él quería y debía ser el número 1 de Alemania. Eso provocó que el Bayern, de cierta forma, llegara a presionar para que siempre fuera Neuer el número 1, porque si no dejarían de mandar a sus futbolistas del Bayern. Esto siempre es algo que se ha rumoreado, evidentemente nunca lo ha dicho públicamente el Bayern, pero desde entonces ha habido muchas complicaciones. Además, cada vez que ter Stegen salía al campo, mucha gente esperaba que le fuera mal a Alemania con ter Stegen para simplemente seguir teniendo la razón, y esto es muy triste. Y hay que decir que cuando se retiró Neuer hubo reacciones muy duras en las redes sociales, e incluso con la posterior lesión que ha tenido Marc-André ter Stegen, la dura y difícil lesión que ha tenido hace un par de meses, también ha tenido algunas reacciones negativas. Evidentemente el caso de Robert Enke ha hecho que los alemanes estén algo más concienciados en ese aspecto, pero evidentemente el sentimiento virulento que tienen algunos de ellos no deja de existir. Entonces, Marc-André ter Stegen, un futbolista al que en Alemania se le tiene, no creo que sea odio, quizás algo de tirria, por pues su supuesta enemistad y rivalidad con Manuel Neuer, que a mí siempre me ha parecido más que sana, la verdad, y siempre creo que ha estado el uno para el otro. Y ter Stegen además me parece que lo ha hecho muy bien, porque cuando ha tenido que ser número 1, pues ha sido número 1, cuando ha tenido que ser suplente ha sido suplente. De hecho, va a llegar ahora al Mundial de 2026 sin haber jugado, creo que ningún minuto oficial, tanto en mundiales como en Eurocopas, así que esperemos que en 2026 pueda hacerlo, pueda recuperarse a buen nivel de su lesión de rodilla, y para entonces estar de nuevo como el ter Stegen que conocíamos, porque ya se le había dado oficialmente el número 1. Por esta supuesta rivalidad y enemistad, pues se le tiene algo de manía a ter Stegen que, vuelvo a repetir, no comparto. Y el último de los nombres, aunque en este caso debo decir que no comparto el odio, sí comparto cierta parte de que pues hay cosas que no estás de acuerdo con esta persona, es Kevin Behrens, ¿vale? Un futbolista menos conocido, pero que ha ido convocado con la selección alemana en el pasado. Hace poco salió a la luz que se había negado a firmar unas camisetas que tenían la bandera del orgullo gay, bueno, del orgullo LGTBQ, perdón, diciendo que no iba a firmar esa mierda gay. Esas son las palabras textuales de Kevin Behrens. Hay que decir que, por ejemplo, Maximilian Arnold, el capitán del Wolfsburg, se le ha visto y se le ha llegado a ver con un brazalete con los colores del orgullo. El Wolfsburg le suspendió diciendo que la homofobia no tenía sentido en el club y que Kevin se encontraba solo en este tipo de causas, y que
hasta nueva orden estaba suspendido, pero la suspensión duró aproximadamente 3 semanas y ya ha vuelto la dinámica del primer equipo y ya ha vuelto incluso a jugar en Bundesliga. ¿Por qué decía que no comparto lo que piensa? Porque me parece que la homofobia está absolutamente fuera de lugar. Me parece que es una forma de pensar bastante anticuada y que creo que y lo ha apuntado algún periodista desde Alemania, por culpa de comentarios y pensamientos como este, los futbolistas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexualidad se sienten tan cohibidos y posiblemente tengan miedo de decir cómo son y qué se sienten públicamente. Que los heterosexuales no dicen lo que son, pero porque a todo el mundo se le da por hecho que es heterosexual y de esta forma es una forma de opresión. Pero no solo voy a decir esto, sino que os voy a enseñar algunas reacciones y algunas formas de odio que ha habido con la gente en redes sociales, porque la verdad es que ha sido fuerte y no solo en redes sociales. Para empezar, hubo una persona que decidió reaccionar a esto teniendo en cuenta que Kevin Behrens había dicho que no iba a firmar esa mierda gay, cogiendo la firma de Kevin Behrens que está en internet y poniéndola en camisetas con los diferentes, en diferentes camisetas con colores del orgullo. Luego hubo una pancarta que se puso en el propio estadio del Wolfsburg que decía lo siguiente: da igual si es Daniela o Kevin, por favor, callad la boca. Kevin Behrens es Kevin de tal, por su comportamiento homofóbico, y Daniela es la ministra del Interior que pidió que los aficionados visitantes fueran excluidos del derbi Eintracht Braunschweig-Hannover 96, ¿vale? Entonces, bueno, aquí pillaron ambos con el único motivo de que su apellido es el mismo. Es como si pues yo pillo al mismo tiempo que Vladimir Weiss, porque ambos nos llamamos Weiss sin tener mucho que ver. Pero, bueno, aprovecharon para hacer un mensaje 2 por 1. Había oferta en la grada del Wolfsburg. Y para acabar, hay que decir que el odio y la rabia ha llegado hasta tal punto, potenciado también por pues lo que se vive en redes sociales últimamente, que se llegaron a inventar una cuenta falsa de Kevin Behrens para propagar bulos en su nombre, que decía básicamente que agradecía a los fans el apoyo que había recibido, cuando la realidad es que no es que nadie le apoyara, pero es que claramente recibió todo el enfrentamiento de sus aficionados, y que no iban a mantenerse callados. Esto es lo que decía esta cuenta falsa de Kevin Behrens, que no iban a mantenerse callados con estas ideas que tienen. Evidentemente es falsa, se ha descartado ya que este haya sido Kevin Behrens, y bueno, pues lo dicho. Este es los motivos y este es el tipo de reacciones que provocó Behrens con su declaración. Nada, dejadme en comentarios si os ha gustado este vídeo, dejadme en comentarios qué opináis, cuál os parece, no el más justificable, pero cuál os parece el más fuerte, cuál os parece quizá el menos fuerte. Dejadme en comentarios futbolistas que a vosotros no os caigan especialmente bien. Puedo hacer una reacción, venga, esto es una buena idea, puedo hacer una reacción a futbolistas que a vosotros no os caigan bien, y con motivos y demás, puede quedar bastante gracioso. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo, dejad un me gusta, suscribíos y nos vemos en el próximo. Hasta luego.